Muy bien, chicos, entonces continuando con el curso y una vez habiendo terminado el tema de actividades en Android, en el cual vimos pues todo lo que teníamos que saber acerca de actividades, desde cómo se crea una nueva actividad, qué son las actividades, cómo pasar datos entre actividades, el ciclo de vida de una actividad. Pues ahora vamos a comenzar con este nuevo tema que son los fragmentos en Android o fragments. Cabe mencionar que estos conceptos son muy visibles a la hora de la práctica, pero es importante mencionar la teoría y que ustedes anoten estos conceptos en su libreta para que durante la práctica puedan ser mejor comprendidos. Entonces, ¿qué es un fragment o un fragmento? Un fragmento en Android es una sección de una interfaz de usuario independiente, alojada e incrustada dentro de una actividad. Y esa sección va a funcionar de manera independiente a la actividad donde se encuentra alojada. Es decir, mientras la actividad está en ejecución, ese fragmento, esa sección, pues puede estar en pausa, puede estar oculto, puede mostrarse, es decir, se le aplica un cierto dinamismo. ¿Y qué ventajas tiene crear fragmentos en nuestra aplicación? ¿Para qué sirve esto? ¿Qué nos puede proporcionar? Pues como primer ventaja tenemos a la reutilización. La principal ventaja es pues la reutilización. Tú creas un fragmento para una actividad y ese fragmento, esa sección independiente la puedes reutilizar en otras actividades. Otra ventaja que tienen estos fragmentos o fragments es la independencia. Es independiente en cuanto a su funcionamiento de la actividad en donde se encuentra alojado. Pero esta parte de que es independiente es entre comillas, porque si una actividad se destruye, todo lo que hay en su interior, incluyendo los fragmentos, también se destruirán. Si una actividad se detiene, pues el fragmento o fragmentos que pudiera haber en su interior también se van a destruir. Pero mientras la actividad esté en ejecución, el fragmento puede ejecutar tareas de forma totalmente independiente. Otra ventaja que tenemos es el dinamismo. Es decir, hacemos nuestras aplicaciones con más dinamismo a la hora de crear pestañas de navegación o a la hora de crear menús. Yo creo que todos hemos visto alguna vez aplicaciones Android donde los menús de alguna forma se despliegan de forma dinámica. Pulsas en algún elemento del menú y se despliega hacia abajo o hacia la derecha, dotando de cierto movimiento, de cierto dinamismo. Esas son algunas de las ventajas que nos proporcionan los fragmentos o fragments. Les digo, si algún concepto de estos no lo entienden, traigo también ejemplos y durante la práctica los vamos a sellar bien. Solo me interesa que conozcan esta parte de la teoría. Pues bien, ya hemos visto entonces algunos ejemplos de uso. Podemos encontrar entonces pestañas de navegación, menús. A la hora de elaborar menús con fragmentos podemos elegir si este menú va a ser estático, si va a ser un menú dinámico. Y esto nos va a hacer saber que los fragmentos pueden ser de dos tipos. Pueden ser fragmentos estáticos, es decir, no muestran ningún tipo de movimiento, o pueden ser fragmentos dinámicos, es decir,
secciones independientes dentro de una actividad, pero que muestran cierto dinamismo y tienen estos fragmentos también tienen muchísimas más utilidades. Vamos a tratar de entender un poco mejor qué es un fragmento con unos ejemplos gráficos. Imaginemos que tenemos una aplicación la cual se compone de 3 actividades. Entonces nosotros como usuario vamos navegando, es decir, vamos pasando de una actividad a otra, y cuando vamos cambiando de actividad dentro de nuestra aplicación observamos que todas las actividades tienen un elemento en común, que es por ejemplo un menú en la parte superior. Este es un ejemplo típico y muy presente en la mayoría de las aplicaciones. Bien, pues ese menú, que es un elemento común a las 3 actividades, si nosotros no pudiéramos usar fragmentos o si estos no existieran, tendríamos que programar 3 veces este menú. Ya lo veíamos en la parte de las actividades. Cuando nosotros queríamos crear un tipo menú para ir de actividad en actividad, poníamos un botoncito y este nos mandaba a la otra actividad. Posterior a eso, si nosotros queríamos regresar a la actividad principal, pues tendríamos que programar otro botoncito para regresar a la actividad principal. Y esto se vuelve algo tedioso o no es una buena práctica de programación, como nosotros le decimos. Es una mala práctica de programación. Para esto existen estos fragments. Mientras que con los fragmentos lo que pues se busca es evitar precisamente esta parte de tener que programar 3 veces lo mismo, si es que se repite en diferentes actividades. ¿Qué es lo que nos ofrece el fragmento en este ejemplo en concreto? Lo que nos ofrece es crear un fragmento único, es decir, programar un menú dentro de un fragmento una única vez, y después este fragmento es compartido por el resto de las actividades. Es decir, una reutilización, que si recordamos es una de las principales ventajas de los fragmentos. Lo programas una vez y lo reutilizas las veces que quieras en las actividades que tú quieras. Otro ejemplo que podemos observar para resaltar una ventaja más de los fragmentos, por ejemplo, la ventaja del dinamismo, pues imaginemos una aplicación de correo electrónico de entre todas las que existen, en la cual al tener el dispositivo en vertical estamos viendo los correos electrónicos que tenemos en la bandeja de entrada, estos pues sin abrir. Entonces cuando pulsamos en uno de estos elementos, en uno de estos correos electrónicos, pues el correo electrónico se abre en la pantalla y nos deja ver el cuerpo del correo electrónico. Pero existen muchas aplicaciones Android que tienen esta funcionalidad. No tiene que ser de correo electrónico, pero en estas es muy típico encontrar dicha función. Cuando nosotros cambiamos la orientación del dispositivo a horizontal, ese menú que nos muestra los correos electrónicos cambia de tamaño y cambia de ubicación. En lugar de ocupar toda la pantalla, solo ocupa parte de esta y se coloca a la izquierda. Una vez que lo tenemos de esta forma, el usuario pulsa sobre uno de estos correos electrónicos y ese elemento se abre y se despliega en la parte de la derecha. Así es como funciona cuando lo tenemos en horizontal. Yo creo que todos hemos visto una aplicación que funciona de esta forma, es decir, se le da cierto dinamismo a esos elementos del menú.
En este caso damos dinamismo a los correos electrónicos que tenemos en la bandeja de entrada. En esta parte nos ayudan los fragmentos. Una vez que abrimos el correo electrónico, si ponemos nuevamente el dispositivo en vertical, veremos que desaparece el elemento de menú y lo que estamos viendo es el cuerpo del mensaje, el correo electrónico abierto. Si ponemos el dispositivo en horizontal, nos vuelve a mostrar la pantalla o disposición abierta anteriormente. Bueno, pues todo esto es posible gracias a los fragmentos. De esta forma demostramos los ejemplos más representativos o que más se utilizan con los fragmentos. Posteriormente tenemos otra posibilidad en el uso de los fragmentos. En lugar de crear un fragmento y compartirlo en diferentes actividades, que era lo que hablábamos anteriormente, la ventaja de la reutilización, también existe la posibilidad de crear muchos fragmentos e incluirlos todos en una actividad, es decir, justamente lo contrario, de tal forma que podemos tener una única actividad en la cual en su interior pues hay varios fragmentos, cada uno de ellos funcionando de manera independiente, animándose de forma independiente. Estoy seguro que hemos visto muchas aplicaciones con estas características. Es otro uso que también se le puede dar a los fragmentos. Y ya para terminar este video, pues me gustaría mencionarles que posteriormente vamos a estar realizando la siguiente aplicación. Con ayuda de estos fragmentos vamos a desarrollar un menú en donde vamos a estar poniendo en esta parte de aquí, pues es como una caja de herramientas, imágenes pues de las distintas herramientas que existen, como una llave pues de cruz, un desarmador, un perico, no sé si conozcan la herramienta que le dicen perico, y etcétera, ¿no? Esta es la aplicación que vamos a desarrollar posteriormente con ayuda de los fragments. Pues bien, hasta aquí este video, espero se encuentren muy bien. Nos vemos en el siguiente.